Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Bienvenidos a EBTV, hoy martes 13, mientras más italianos, más franceses. Tal vez después de tratar de leer y estudiar qué es lo que estamos observando hoy, el sujeto histórico más parecido a lo que está haciendo Trump hoy es el señor general George Patton. Sí, el famoso comandante del tercer ejército de los aliados. Es lo que estamos viendo con Trump. ¿Cuál era la filosofía de Patton? Era velocidad, objetivos contra planificación y logística, y sobre todo pensar cómo vas a consolidar. Para Patton lo más importante era tomar el territorio, agarrar al enemigo con los pantalones abajo, voltearles el santo, y mientras todavía estaban confundidos, todavía no sabía cómo iba a terminar de consolidar la toma cuando avanzaba al próximo objetivo. Eso es lo que está sucediendo con Trump. ¿Por qué? Bueno, porque una vez que toma la decisión de soplarse al tipo el sábado, lo sopla, lo recoge, se lo carga. Después lo presentan el domingo en sociedad para meterle cargos a ese batracio y la bruja de su mujer. Y que todo el mundo viera que la rata estaba viva, pero que lo habían doblado como un narcotraficante, delincuente, terrorista. Y también demostrarle al mundo que ese batracio no era presidente, y eso es a toda velocidad. Que todavía no saben cómo son la cuestión de los cargos, todavía están decidiendo que si el testigo, que ahora viene la audiencia en marzo, pero ya lo agarraron, y los agarraron con los pantalones abajo. También en medio de esa maniobra al estilo de Patton observamos cómo a la mañana siguiente designaron a la huérfana y agarró a todos los chavistas movidos en la foto, y básicamente Trump le dijo al mundo del chavismo: esta es la traidora, esta es la que vendió a Nicola, pero además es mi perra. Ella y la perra de su hermano son los que van a ejecutar la tarea que yo le impongo. Y en medio de eso la bruja ni se dio cuenta desde el momento en que dejó de ser la empleada del régimen castrista cubano para ser la empleada de Donald Trump. En esa velocidad no se enteraron ella y el bolsa de su hermano, y lo único que entendieron era que para el momento en que les dieron ese chance, todavía tenían acoplado el cuello de la cabeza. Y los tipos dijeron: uy, ¿qué pasó aquí? No, vamos a bailar con lo que dice el catire. Y todavía no han podido hablar con chinos, rusos y cubanos, que eran los titiriteros, y los tipos de una vez cambiaron del manejador del títere y ahora le hacen caso a Rubio a pies juntillas y no dudan ni preguntan. Y en medio de esa velocidad de juego, al mejor estilo de Patton, entonces les cogieron 50 millones de barriles de petróleo venezolano, se los arrancaron de la mano, y los tipos lo único que dijeron fue: llévese todo eso, patroncito, llévelo todo y ve a ver qué nos puede mandar. Y de una vez el catire agarró y le demostró a los americanos cómo es que se hace la guerra, como la hacían los romanos. Usted acaba con el enemigo, lo conquista y se coge la riqueza. Bueno, eso es lo que está haciendo el señor Trump. Lo que pasa es que, claro, cuando usted traspola el juego desde la época de las legiones romanas al año 2026, pues evidentemente que van a agarrar el tesoro, van a cobrar sus gastos, y lo que queda es para reforzar las reservas venezolanas que están en el piso, que no tenemos plata, y hay que buscar como sea para ver de dónde se va a mantener el Estado venezolano. Pero además, en la misma jugada le soplaron a los representantes de la economía y se trajeron al lerdo de Calixto Ortega, el sobrino de aquel corrupto copellano maracucho, y lo pusieron ahí a dirigir la finanza, básicamente a hacerle caso a Scott Bessent. Y esa es otra perra que pasó a ser empleado del Departamento del Tesoro y no se dio cuenta a qué hora. Y en esa velocidad de maniobra al estilo de Patton, entonces también vimos como ya
el infeliz del Colotordoc se pasó una agenda legislativa para desmontar el Estado chavista con los mismos ratas rojas y los alacranes. Todo ese poco de bolsas que una semana antes estaban pegando gritos en el hemiciclo, que no se podía aceptar que el pie de los americanos llega de Venezuela. Todo ese poco de ratas, véale la foto, vuelva a pasar la rueda de prensa y usted verá cómo están todos los tipos básicamente diciéndole a Jorge: George, pasa las leyes rápido, hermano, que yo necesito que me vean en la foto levantando las dos manos y las dos patas aprobando los cambios en la legislación venezolana. Porque para que pueda haber cambio en Venezuela hay que desmontar el Estado chavista, y para desmontar el Estado chavista es con el Estado de Derecho, porque usted puede matar a los 100 cabecillas del juego rojo, pero si sigue el Estado chavista sigue la misma basura. Fíjese, se murió el Sambo de Sabaneta y no cambió nada. Se cargaron a Maduro y está cambiando todo. ¿Por qué? Porque se está cambiando el Estado de Derecho. Pero en medio de esa velocidad de juego, entonces de una vez vimos que el señor Trump convocó a las corporaciones más ricas del mundo, que son los que producen energía, los que sacan petróleo. Y en la primera reunión logró llevar a 24 individuos a echar el cuento y a pedir. Y por supuesto que ¿cuál era el común denominador? Empezando por el secretario de Energía, el señor Chris Wright. Es que en Venezuela, si no se cambia el Estado de Derecho y las condiciones de los contratos, las condiciones de la propiedad, es inviable ir a invertir allá. ¿Y qué dijo Trump? Bueno, estos bichos nos han expropiado 2 veces, nos confiscaron 2 veces, pero no más. Ahora el petróleo es del que invierte y si nosotros invertimos, el petróleo es nuestro. Ahora, ¿qué queda para Venezuela? Sencillo. Nosotros como nación soberana cobraremos el impuesto sobre la renta y las regalías, que es lo que te tienes que ganar tú. ¿Por qué? Porque el producto del subsuelo es el que lo saca. Esa posición principista confiscatoria del Libertador, de acuerdo al decreto de 1826, cuando dice que el Estado es dueño del subsuelo, eso es una falacia, eso es un atraco a mano armada, porque el subsuelo es el que lo puede explotar. Y el Estado, el gobierno, se tiene que limitar a cobrar impuestos y darle soluciones a los ciudadanos que pagan impuestos y las corporaciones que pagan impuestos. Y ahí es donde estamos llegando al llegadero, y por eso es que la maniobra es como Patton. En aquella época, las columnas de tanque de Patton, los Sherman, iban a una velocidad de 25 kilómetros por hora, que se consideraba una velocidad de cachetes echados para atrás. Hoy la jugada de Trump es a la velocidad del halcón milenario de Han Solo, que cuando agarra y prenden se le ven son los espagueticos de fideos así en el vidrio del halcón milenario, porque van a velocidad de la luz. Bueno, eso es lo que estamos viendo hoy, una avanzada de Patton, pero a velocidad de hoy. Por eso es que no lo ven, por eso es que los demócratas no hacen sino hacer cabezazos contra la pared, porque no tienen la velocidad mental para entender cómo es que se plantea un cambio. Lo importante es avanzar, tomar, y la consolidación vendrá después. Fíjese que es tal la velocidad de la toma que esta misma semana no solo se trajeron un contingente como de 200 individuos a la embajada americana. Ahí no vinieron carmelitas descalzas, ahí no vinieron funcionarios woke, esos que se ponen pelo de 7 colores y 14 zarcillos y 20 piercing. No, ahí venía puro mascaclavo. Y puro mascaclavo de la corporación, de todas las corporaciones de 3 letras, pero todos con pasaporte diplomático, y nadie duda, nadie pregunta, nadie revisa. Y todo ese montón de funcionarios lavaperros del DIGESIN, del SEBIN, que están escoltando a los americanos, en el fondo todos los que están soñando es que le puedan sacar la visa para visitar Mickey Mouse a sus hijos y sus mujeres. Esa es la realidad venezolana al día de hoy. De manera que el señor Trump va avanzando a una velocidad impresionante, y en la misma semana planteó la jugada de Groenlandia, y en la misma semana observamos
cómo se está cayendo el régimen totalitario de los ayatolas allá en Irán. Por ahí salió de jetón el presidente de la Asamblea Nacional iraní amenazando que van a atacar a Trump y los Estados Unidos. Pero por otro lado ya se sabe que el sujeto contrató un bufete de abogados en Francia para que los franceses le den visa y santuario a la familia de este legislador. ¿Ve que es otro macho de burdel? Todo ese poco de rata lo único que entienden es el sonido de los Tomahawk, el sonido de los drones Reaper, el sonido de los misiles Hellfire. Esa es la única sinfonía que entienden estas perras. Vamos a comerciales y ya seguimos.